Crepúsculo y Radio presenta habilidad, creatividad, Sembrando Palabras de Vida, libertad. un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia hoy de Rocío Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así es que, Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida. No te escucho, Jorge. Y ya puedes continuar. Ya puedes iniciar. ¿Tú me escuchas? Ok, entonces doy inicio. Pues buenos días, bienvenidos. Es un placer para mí estar con todos ustedes aquí en Cúspide Capacitación. El día de hoy me dio la oportunidad, Dios, de poder estar aquí. Y hoy quiero platicarles de un tema que he estado pasando durante estos días, en estas semanas. Y es que yo le he preguntado a Dios, ¿por qué a Él sí y a mí no? No sé si a ti te ha pasado, te has preguntado muchas veces, ¿por qué a otra persona sí y a mí no? Porque siempre Dios me dice no cuando yo le pido algo constantemente o un deseo tan grande o un anhelo que hay en mi corazón. ¿Por qué es que pasa esto? ¿Por qué la respuesta es no o es espera? Y decimos que es no porque no pasa, porque no sucede eso que tanto anhelamos y lo estamos pidiendo y pidiendo. Y más aún si eres una persona que conoce de Dios, que confías en Dios, que oras, que tienes tus tiempos con Él y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Y de repente empiezas a ver la otra persona y a ver otras personas y te das cuenta que sus frutos no son buenos según a tu parecer. Y te preguntas, ¿por qué a ellos sí les va bien? ¿Por qué a ellos sí les das todo? ¿Por qué a ellos sí respondes sus oraciones? ¿Y por qué a mí no? Si yo he hecho las cosas como tú me has dicho, si yo he sido obediente, ¿qué es lo que pasa? Preguntándome esto, escuché a una persona, un predicador, y esto me movió y empecé a escudriñar mi corazón y me di cuenta que muchas veces Dios nos dice no porque nos protege. En la Biblia, a muchos de la Biblia que eran siervos de Dios y que eran gente que oraba y que estaba en una comunión constante con Dios, les dijo no. Le dijo no a Pablo cuando él sufría de un aguijón, parecía que fuera un dolor, una enfermedad, y Dios le decía, no, bastas de mi gracia. Le dijo a David no cuando tuvo a su hijo y murió, cuando le pedía que no lo hiciera, que no muriera su hijo, murió. Y dijo no. Y le dijo a alguien también que era importante como los demás en la Biblia, que él había visto cara a cara al Señor, vio su espalda, que era Moisés, y le dijo que no iba a ver la tierra prometida. Entonces yo me pregunté, ¿por qué a mí o a ti o a cualquiera Dios nos puede decir no? Dios nos dijo a nosotros que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Por qué? Porque tenía y sabía que quería que fuéramos firmes, convencidos en lo que nosotros queríamos. Pues Dios es firme. Él sabe que cuando un no es rotundo es porque Él espera algo mejor para ti y para mí. Como padres, cuando nuestros hijos nos piden algo que va a hacernos daño, a veces los hijos lloran, hacen berrinche, patalean, te dejan de hablar, se enojan contigo, pero cuando tú sabes que no les va a convenir eso que te está pidiendo y que les va a hacer un daño, aún con todo tu amor, tú le dices no. Así debería de ser, ¿verdad?
Pero a veces nos doblan las manitas y decimos sí, pero ¿qué crees? Hay consecuencias de todo. De nuestras decisiones siempre habrá una consecuencia. Y Dios lo que quiere es evitarnos esas consecuencias. Déjame platicarte que yo me quedé analizando y leyendo y recordé cuando Moisés, el pueblo era muy desobediente y nuestro Señor ya estaba cansado, Dios, de la desobediencia del pueblo. Y le dijo a Moisés que iba a terminar con ese pueblo y que le iba a dar una nueva nación. Pero Moisés le dijo que no lo hiciera, que diera otra oportunidad a su pueblo por amor. Y Dios lo hizo. Cuando ya habían pasado, iban en camino a la tierra prometida, le pidió Dios, Jehová de los ejércitos, a Moisés que subiera al monte. Cuando él subió, le dijo, mira lo que voy a darles, esa tierra prometida, la tierra de Canaán, que es tierra de promesas, de bendiciones. Pero también le dijo, mira y muere, porque él no iba a poder ver esa tierra. Y hoy les voy a platicar por qué no la podía ver, por qué le dijo no el Señor a él. Porque cuando él bajó porque estaban haciendo ya muchas cosas el pueblo, mientras él subía a hablar con el Señor. En el momento que él bajó, vio cómo todo el pueblo empezó a criticar a Moisés, a juzgarlo, a enojarse, a calumniarlo, a decir muchas cosas. Mira, por tu culpa, ¿para qué nos trajiste aquí? Era tanto su enojo que en vez de voltear a ver la roca, les quiero decir a aquellos que no saben que la roca es un ejemplo de Jesucristo. En vez de voltear a ver a Jehová, a Jesús, volteó y le dio la espalda para escuchar las voces de ese pueblo que se estaba quejando. Y entonces deshonró a la santidad de Dios, cuando Dios le decía, no mires atrás, mira la roca, mírame a mí, háblame a mí, venme a mí, no mires atrás. Pero Moisés, era tanto lo que le estaban intrigando y lo que tanto le decía el pueblo, que era tanto su enojo, su ira, que volteó y miró al pueblo en vez de mirar la roca. Y cuando vio todo lo que decían, se enojó tanto que la piedra que le había dado, donde venía ahí palabra de Dios, sus mandamientos, la rompió. Y no la rompió una vez, sino 2 veces. ¿Qué era lo que tenía? Estaba muy enojado, estaba muy frustrado, se desorientó. Y en vez de hablarle a la roca, que es nuestro Señor Jesús, él empezó a escuchar y a querer hablar con el pueblo. Y eso era desobediencia. Y eso era un rotundo no para Dios, para que pueda Moisés ir a ver la tierra prometida. Para mí, cuando yo lo leí, podría decir, qué injusto por culpa del pueblo, porque el pueblo era malagradecido y era injusto y no se acercaba a Dios, mas sin embargo, Dios los llevó a la tierra prometida, y a Moisés, que estaba y luchó por ese pueblo, porque se enojó por culpa de los demás, rompió la roca y no pudo llegar a esa tierra prometida. ¿Y cuántas veces nosotros decimos así? Qué injusto, por culpa de los demás, yo no voy a poder ver lo que Dios prometió. Pero déjenme decirles una cosa. Moisés, aunque no pudo ver la tierra prometida, aunque él murió, él glorificaba a Dios porque él sabía, él estaba convencido, tenía el convencimiento que la gloria que él buscaba
no era solamente esa tierra en este mundo, sino era la que ya tenía porque estaba en la presencia de nuestro Señor. Esto me hizo recapacitar que deberíamos de nosotros estar contentos porque nuestra prioridad debería de ser nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Jesús, Él debería de ser nuestra fortaleza. ¿Y cuántas veces el diablo utiliza todo lo que hay en nuestro entorno para querernos confundir, para querernos airar, para querernos distanciar de las cosas que Dios quiere que veamos? Y Dios nos habla una y otra vez y nos dice, háblame, ven a mí, no me des la espalda. Pero nosotros nos empezamos a quejar porque no nos respondió conforme a nuestra voluntad. Pues déjame decirte que yo creo que al igual que a mí, a ti muchas veces Dios no te ha respondido y has cuestionado su no, o has cuestionado el que te dice espera, pacientemente espera en Jehová. Y a veces esperamos, pero es mucho tiempo y dicen, no. Yo me pregunté, ¿por qué pasa esto? Y me di cuenta que es por desobediencia. Y aunque nosotros pensamos que hemos sido obedientes y que nos hemos sometido a Dios, la respuesta es que no. A través del no, Dios nos ayuda a que experimentemos lo que está pasando a través de esa prueba que hay en nuestro corazón. Dios no está obligado a decirnos sí a todo lo que queremos. Dios es soberano, que no se nos olvide. Dios es perfecto. Dios es misericordia. Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que nos va a pasar que nosotros no podemos ver. Él sí lo sabe. Nosotros tenemos argumentos, ¿no? Y razones, y se las exponemos a Dios con enojo. Y a veces le decimos, ya me cansé, porque ya vi que a los demás les das y ni siquiera se acercan a ti, y yo te doy, y no haces nada por mí. Equivocadamente estamos. Porque Moisés, aunque Dios le dijo no, Moisés reconoció que había deshonrado a Dios porque había hecho caso al enemigo y al pueblo. Y en vez de haberle hecho caso a Dios, volvió a ver al pueblo. Y permitió entonces que viniera esa ira y ese enojo. ¿Y sabes cómo lo permitimos? Porque el diablo a eso viene, a destruir. Él entra poco a poquito, porque lo que quiere es matar, destruir, robar todo lo que Dios tiene planeado para nosotros. Cuando Dios te dice no, tiene sus razones. Y una de ellas es primeramente que Él quiere que sepas que te ama y que te ama tanto, de tal manera amó, que dio a su vida, a su hijo por su vida por ti. Te ama tanto que no quiere que te pierdas y que quizás un no para ti es una bendición porque te está evitando y te está protegiendo de algo que te va a hacer un mal y que tú no lo puedes ver. Él es soberano, recuérdalo. Su respuesta no puede ir en contra de su naturaleza, no puede ir en contra de sus leyes, de sus estatutos. El decirte no, Él te está diciendo, yo te estoy protegiendo, yo te estoy cuidando, yo sé los planes que tengo para ti y son de bien, no son de mal. Tú a tu perspectiva puedes ver que es algo bueno, pero no es así. Por eso Dios dice no. Dios te pide que confíes en Él. Él quiere mostrarte que a través de ese no, tú puedas reconocer que dentro de ti hay orgullo, hay rebeldía, hay soberbia y que no lo vas a poder ver. Y a veces entre más no te dice, en vez de que tú lo puedas ver, ¿qué crees? Hay más y más y más enojo.
y empieza a entrar en nosotros una amargura y una rebeldía y un coraje contra Dios, que muchas veces si nosotros somos cristianos, ¿qué es lo que hacemos? Si somos seguidores de Cristo, decimos, pues ahora ya no te busco. Al fin los que no te buscan siempre tienen de ti. Debemos recordar que Dios es misericordioso con buenos y malos, con justos y injustos, que el sol sale para todos. Pero también debemos recordar que cada cosa que nosotros hagamos tendrá una consecuencia y que todos nosotros somos diferentes y los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros son diferentes. Cuando Él te dice no a una oración, es porque tu oración no está siendo conforme a la voluntad de Dios. Es porque tu oración no está sometida a la voluntad de Dios. Es porque tu oración quiere ser conforme a tu voluntad y no puedes ver entonces la bendición que Dios tiene para ti y te estás convirtiendo en alguien desobediente. Cuando nosotros pecamos, Dios perdona el pecado. La desobediencia nos lleva al pecado. Pero ¿qué crees? No se olvida de las consecuencias. Las consecuencias están. Y Dios al decirnos no, muchas veces nos está evitando esas consecuencias. Porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. Lo que tú y yo no lo vemos, Él sí lo sabe y lo sabe muy bien. Sin sometimiento no encontrarás a Dios. La legalidad de Dios es que nosotros hagamos las cosas conforme su palabra, como Él lo dice, pero muchas veces nos llevamos de textos bíblicos y decimos, tú dices que todo me va a ir bien. Sí, pero se nos olvida de que es conforme a la voluntad de Dios y conforme a nuestra obediencia, conforme a nuestra sujeción a Dios. Queremos hacerlo a nuestra manera y no puede ser así. Tenemos que hacerlo a la legalidad de Dios, a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y entre más nos aferremos a ese no, más rebeldía va a haber y entonces más sufrir y menos va a haber respuesta de Dios. No porque no nos quiera, porque estamos siendo rebeldes ante un no de bendición de parte de Dios. Cuando oramos, le reclamamos a Dios muchas veces sanidad, pero ¿saben qué pasa? No podemos sanar porque no perdonamos. No podemos sanar porque tenemos contra de alguien, estamos en contra de alguien. Porque decimos, porque lo que yo les decía, ¿por qué esta persona sí, si no ora, no va a la iglesia, no ayuna y lo ha prosperado, le va muy bien? Eso no le agrada a Dios. Eso no va en la oración. Estamos orando mal. Al contrario, Dios quiere que bendecir a aquellos que les vayan a seguir bendiciéndolo. Eso es lo que quiere Dios. A veces no solamente como les dije, reclamamos sanidad, sino también declaramos prosperidad. Yo declaro que soy próspera, porque la palabra dice que declaremos prosperidad porque Dios nos hizo próspero. Pero déjenme decirles algo. También la palabra dice que diezmemos, que ofrendamos, que ayunemos, que demos. Que ese es el verdadero ayuno, el que da al necesitado, el que da al enfermo, el que da a aquel que está en la cárcel. ¿Y qué hacemos? No nos gusta dar. Pero cuando Dios nos dice no, decimos, ¿pero por qué? Si yo estoy bien. No estamos bien, no nos hemos dado cuenta que no estamos bien. Declaramos que promesas, dice la palabra que Dios nos dio promesas y que nos apropiemos de ellas. Y es verdad, esas promesas Dios las cumple, Él es fiel. Él no es hombre que se arrepiente ni que miente, lo que Él dice se va a hacer. El problema es que queremos promesas para nuestra vida, para nuestras familias, pero
estamos mal. Tenemos contienda, estamos mal con nuestro esposo, peleamos con el esposo, peleamos con los hijos, tenemos envidia, nos enojamos con el prójimo, no perdonamos. Entonces esas promesas no pueden ser cumplidas. Y no es porque Dios mienta, es porque no estamos siendo obedientes a su legalidad, porque no nos hemos sometido a su autoridad, a su obediencia. La desobediencia nos sujeta y nos lleva a pecar. Y luego hay consecuencias de esto. Entonces, no podemos pedir algo que no podemos nosotros dar. Queremos perdonar, pero también tenemos que nos perdonen, pero también tenemos que perdonar. Queremos que las promesas se cumplan, pero entonces tenemos que estar bien y trabajar en estar bien con nuestro entorno. Queremos sanidad, hay que perdonar. Queremos prosperidad, hay que dar. Entonces, recuerden eso. Dios es bueno y cuando Dios dice no, es porque hay algo que está en nosotros queriendo trabajar. Tus oraciones, te has preguntado, yo me pregunté, ¿cuánto porcentaje de sometimiento tiene tu oración? Cuando tú oras, ¿es más lo que te sometes a Dios conforme a su voluntad o es más lo que te sometes a tu voluntad, no la voluntad de Dios? ¿Hay más reclamo que sometimiento? ¿Cuánto porcentaje? ¿Qué media más? ¿Reclamas más cuando oras o te sometes más cuando oras? Porque si te sometes más, créeme que va a venir bendición. Pero si reclamas más, no puede venir bendición porque tienes que ver si ese reclamo tú dices, es que mira, y a lo mejor para tu parecer estás bien, pero si escudriñas y vas más allá, no está bien. Dios te está haciendo un favor al decirte no. Dios te está bendiciendo y protegiéndote al decirte no. Créelo. Ahora bien, Dios también quiere que cuando nos rindamos a su voluntad, Dios ve y se interesa en saber qué es lo que más te importa. Dios o tus sueños. Someterte a Dios o someterte a tus anhelos y a tus sueños. Porque si te quieres someter a tus anhelos y tus sueños, vas a seguir fracasando. Y vas a seguir recibiendo un no. Y si tú te has preguntado, ¿y por qué los otros que no buscan de Dios siguen recibiendo un sí? Mal haces de preguntarte. No te cuestiones porque no va a haber respuesta. Porque el único que sabe la respuesta es Dios. Porque el trato con cada uno es diferente. Pero recuerda algo. A su tiempo, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Nada quedará sin ninguna consecuencia. Entonces, no preguntes el por qué él sí y por qué yo no. Porque, como ya te dije, primero tienes que ver qué estás haciendo para que Dios te responda con un sí y no con un no. ¿O qué estás haciendo para que Dios te diga no? Porque Él te está protegiendo y te está cuidando, porque Él tiene mejores cosas para ti. Ahora, muchas veces oramos mucho sin cesar, pero no hay acciones. Y no hay acciones porque hemos visto que estamos haciendo nuestras oraciones conforme a nuestra voluntad. Ahora, ¿cómo reaccionar a un no de Dios? ¿Cómo deberíamos reaccionar cuando Dios nos dice, no, no te voy a dar esto? Y vemos, como yo les decía, que al otro ya le dio lo que tanto habíamos querido. A mí me ha pasado. Le decía, Señor, yo he querido esto, se lo he pedido mucho tiempo. Y a mi vecina todo le ha dado. Y mi vecina es grosera, y entonces, ¿qué empieza a ver Dios? Que en mí hay juicio, que en mí hay avaricia, que en mí hay descontentamiento, y eso no le agrada a Dios, pero yo no lo veo. Yo solamente veo por qué ella sí, porque ella se porta mal. Me vuelvo juiciosa. Y si yo me porto bien, ¿por qué a mí no?
Pero cuando empiezas a ver la realidad de lo que hay en tu corazón, oh Dios mío, perdóname, porque estoy muy mal, soy de lo más vil y menospreciado, estoy mal. Y te das cuenta entonces, y entonces dices, gracias Señor, porque me haces ver mi verdad. Debes de estar convencida 100% que cuando Dios dice no, es porque Él te ama. Que cuando Dios dice no, es porque Él te está cuidando y protegiendo de algo. Es porque Él desea lo mejor para ti. Debes de confiar en su amor y en su fidelidad, porque Dios es fiel. No se te olvide nunca que Dios no hace juicio. Dios lo que está haciendo al decirte no, Él no está haciendo un juicio como yo les dije que yo lo hacía con mi vecina o con cualquier amiga. Hablo de vecina con cualquier persona para no decir un nombre específico. Sino al hacer yo juicio, digo, Dios es así. No, Dios no hace juicio. Dios te está previniendo porque te ama. Agradécele, porque Él está evitando que te pierdas, que mueras. Él está evitando todas esas cosas. Adóralo, reconócele, sométete a Él con todo tu corazón. Cuando tú te sometes a Dios, ¿qué crees que pasa? Dios es la puerta que abre a grandes cosas que ni siquiera tú te puedes imaginar de la bendición tan grande que abrirá Dios cuando tú te sometes a Dios. Él te vuelve un mejor adorador, te vuelve una mejor persona, te quita todo enojo, toda amargura, todo dolor, te llena de paz, te llena de bendición, Él te exalta. Llegarás más lejos, a cosas inimaginables, porque te estás sometiendo a Dios. Te va a sonreír tu vida. Él te va a dar la autoridad frente al enemigo, porque el enemigo cuando ve a alguien sometido, huye, porque sabe que no podrá contra él, porque Dios tiene cuidado de él y porque uno se está sometiendo a la voluntad de Dios. Pero cuando tú no te sometes, el enemigo entra fácilmente. Y entonces te hace que escuches lo demás y no hables con Dios ni escuches la voz de Dios. Debes de estar convencida que el no es te amo. Recuerda esto que es muy importante. Cada que Dios te dice no, es porque te ama. Si te dice sí, es porque te ama. Si Dios te dice no, es porque te ama. Su no es la puerta, como te dije, de cosas grandes y maravillosas y te hace mejor cada día. Durante el proceso te enseña a bendecir. Es lo que yo te digo, no decir es que ¿por qué? Mira a ella, todo lo... Y a veces en ese enojo, en esa ira, Moisés rompió la roca. A veces nosotros, ¿saben qué hacemos? Maldecimos, le deseamos el mal a la otra persona. Y entonces ten cuidado, tengamos cuidado, porque nos convertimos en brujos, hechiceros, aquellos que maldicen haciendo pócimas y demás. Nosotros lo hacemos con nuestras palabras, con el poder de nuestra boca, de nuestras palabras. Y entonces menos va a poder haber una acción de bendición, porque nosotros lo estamos haciendo. Tenemos que bendecir. Cuando tú aceptas el no de Dios, es porque estás convencido que es algo bueno para ti. Y entonces tienes la capacidad y la autoridad de bendecir a quien sea, sin desear un mal. ¿Y qué crees? Todo va a empezar a mejorar en tu vida. Te quitará toda amargura y entonces empezarás a hacer las cosas mejor. No golpees la roca como lo hizo Moisés. No te dejes llevar por las cosas del mundo. No te dejes de llevar por lo que el diablo te dice. Habla con Dios, escúchale a Dios. No voltees atrás, porque si volteas atrás puedes caer y habrá consecuencias.
deshonrarás a tu Dios. A la roca no se le pega, se le adora. En vez de golpearla porque hay enojo, porque no me contestas, porque has dicho no y yo he sido fiel, no lo hagas. Te lo digo porque yo lo hice. No lo hagamos. Mejor hay que decirle, sometiéndonos a Dios, a tu voluntad. Gracias, Dios. No lo entiendo, no comprendo, no me es claro, pero sé que tú no es porque me amas y es porque me estás enseñando nuevas cosas para aprender y para poder tener la autoridad para bendecir en todo tiempo y para poder ser mejor. Hoy decido adorarte, honrarte y exaltarte a ti, porque de esa manera sé que las promesas se cumplirán y mis oraciones empezarán a tener acciones de bien, ya no de mal. Porque aunque ore y pasaran años y años y oramos equivocadamente, no habrá respuesta. La misericordia de Dios nos seguirá guardando, pero nuestros anhelos no estarán junto con los anhelos de Dios. No quiero decir que cuando es un no es porque Dios no quiere algo bueno para ti. No, Dios siempre va a querer algo bueno para ti. Y a Él también le gusta que persistas, pero conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Por eso su palabra dice, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, tu voluntad. ¿Ok? Hablemosle a la roca, hablemosle a nuestro Señor, entreguémonos a nuestro Señor, sometémonos a Dios. Te hace con un corazón humilde y te llena de bendición. El sometimiento a Dios te llena de bendición. Quédate con eso. Ya no te preguntes por qué Él sí y a mí no. Mejor pregúntate, ¿qué estoy haciendo para que la respuesta sea no? ¿Qué porcentaje hay de reclamo? ¿Qué porcentaje hay de sometimiento? Pregúntate, cuando Dios me dice no, es porque me ama, recuérdalo. Cuando Dios me dice no, es porque está cuidando de mí. Dios te bendiga. Espero que te haya servido este mensaje como lo hizo para mi vida. Dios te bendiga y que ese no lo tomes convencido que es por bien tuyo, para bien tuyo. Solamente sométete, sujétate a Dios y no lo deshonres. Sé obediente, no reclames, porque Dios es soberano. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Hasta luego.